reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Donde las historias de miedo parecían cosas de ciudades lejanas y tiempos pasados, la familia Martínez se mudó a su nueva casa, buscando un nuevo comienzo. Lo que no sabían era que su sueño, pronto se convertiría en una pesadilla que desafiaría su percepción de la realidad y pondría a prueba los límites de su cordura. La casa, una estructura imponente y algo descuidada, había estado vacía durante años. Los rumores entre los vecinos sugerían una historia turbulenta, pero la familia Martínez, pragmática y no supersticiosa, desestimó estas historias como simples chismes de pueblo pequeño. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su escepticismo se viera desafiado. Los primeros signos fueron sutiles, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, sonidos inexplicables en la noche, sombras que parecían moverse por sí solas. La familia intentó encontrar explicaciones lógicas para estos fenómenos, atribuyéndolos al estrés de la mudanza y a la antigüedad de la casa. Sin embargo, el miedo comenzó a instalarse cuando los incidentes se volvieron más frecuentes y más intensos. Una noche, mientras la familia dormía, se desató una tormenta. Los truenos y relámpagos eran constantes, pero en medio del caos natural, se oyó un golpe fuerte y claro proveniente del ático. Carlos, el padre, armado con una linterna y un bate de béisbol, subió a investigar, convencido de que encontraría una ventana rota o alguna otra explicación mundana. Lo que encontró, sin embargo, fue una habitación perfectamente sellada, sin signos de entrada o daño alguno. Lo único fuera de lugar era un viejo retrato que colgaba en la pared, mostrando a una familia que no reconocía, con expresiones sombrías y penetrantes. A la mañana siguiente, el retrato había desaparecido. Carlos comenzó a cuestionar su propia percepción, preguntándose si el estrés estaba afectando su mente. Decidido a proteger a su familia y encontrar respuestas, instaló cámaras de seguridad en toda la casa. Las grabaciones revelaron una realidad aún más aterradora. Imágenes distorsionadas, sombras que se movían con propósito, y en una ocasión, la figura borrosa de una persona parada al final del pasillo, observando directamente a la cámara antes de desvanecerse. La familia Martínez se enfrentaba a algo que no podían explicar, algo que desafiaba todas las leyes de la física y la lógica. Con cada noche que pasaba, el terror se intensificaba. Los niños comenzaron a hablar de un hombre en las sombras que los visitaba en sus sueños, susurrándoles secretos oscuros y promesas aterradoras. La madre, Elena, experimentó episodios de pérdida de tiempo, despertando en partes de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Decididos a enfrentar lo que sea que estaba perturbando su hogar, Carlos y Elena convocaron a un experto en fenómenos paranormales. Este experto, un hombre llamado David, llegó con una mezcla de escepticismo y curiosidad, habiendo enfrentado casos similares en el pasado, pero nunca uno con evidencia tan convincente desde el inicio. David pasó varios días con la familia Martínez, realizando una serie de investigaciones en la casa. Utilizó de todo, desde medidores de campo electromagnético hasta grabaciones de fenómenos de voz electrónica, buscando capturar alguna prueba tangible de la presencia que parecía acechar en cada rincón. Fue durante una sesión de fenómenos de voz en el ático, el mismo lugar donde Carlos había encontrado el misterioso retrato, David capturó algo inquietante. Una voz, apenas audible, que decía, «Déjanos en paz». Al analizar las grabaciones, David concluyó que la familia no estaba lidiando con un simple espíritu o fantasma, sino con algo mucho más antiguo y poderoso, posiblemente vinculado a la historia misma de la casa. La investigación reveló que la casa había sido construida sobre el terreno de lo que una vez fue un orfanato, uno que se había quemado en un trágico incendio, hace más de un siglo, llevándose la vida de muchos niños y sus cuidadores. David teorizó que los espíritus de aquellos muertos en el incendio podrían estar buscando justicia o, peor aún, venganza.
Con esta nueva información, la familia Martínez se enfrentó a una difícil decisión: tratar de apaciguar a los espíritus o abandonar la casa. La idea de dejar su hogar era desgarradora, pero la seguridad y el bienestar de sus hijos eran su máxima prioridad. Una noche, mientras planificaban su partida, un evento aterrador selló su decisión. Los juguetes de los niños comenzaron a moverse por su cuenta, formando un círculo en el centro de la sala de estar, y una fría ráfaga de viento sopló a través de la casa, apagando todas las luces y dejándolos a oscuras. Fue entonces cuando escucharon las risas de niños, llenas de dolor y rabia, resonando por toda la casa. Esa madrugada, sin esperar ni un segundo más, la familia Martínez abandonó la casa, llevando consigo solo lo esencial. Mirando hacia atrás mientras se alejaban, vieron por última vez las ventanas de la casa, donde parecían brillar pequeñas figuras, observándolos partir. En los años siguientes, la casa permaneció vacía, convertida en una leyenda local, un recordatorio sombrío de lo que había ocurrido. La familia Martínez, aunque segura, nunca pudo olvidar completamente lo que habían experimentado. David, el investigador de lo paranormal, agregó su historia a sus archivos, un caso más que demostraba que algunos misterios están mejor dejados sin resolver. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En una pequeña ciudad costera, donde las olas susurraban secretos antiguos a las rocas y la niebla se aferraba a las calles, como un recuerdo persistente, vivía Tomás, un joven periodista con un profundo interés en los misterios no resueltos. Su última obsesión era una serie de desapariciones inexplicables que habían azotado la comunidad durante décadas, siempre en la noche más densa de la niebla de cada año. Armado con su cuaderno, una cámara y una linterna, Tomás decidió adentrarse en la niebla para descubrir la verdad. La noche elegida para su investigación llegó con una niebla tan espesa que tragaba todo a su paso, borrando la línea entre el mar y la tierra. Tomás se adentró en la niebla, sintiendo como el frío húmedo se aferraba a su piel y como el mundo conocido desaparecía a su alrededor. A pesar del miedo que comenzaba a anidar en su pecho, la curiosidad lo empujaba hacia adelante, hacia el corazón de la niebla, donde las luces de la ciudad no podían penetrar. A medida que avanzaba, los sonidos de la civilización se desvanecían, reemplazados por el murmullo del mar y el ocasional crujido de las rocas bajo sus pies. Fue entonces cuando vio la silueta, una figura solitaria parada en la orilla, mirando hacia el mar. Tomás, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó lentamente, preguntándose si sería alguien que, como él, había sido atraído por los misterios de la niebla. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que la figura no se movía, no reaccionaba a su presencia. Con una mezcla de temor y fascinación, Tomás alzó su linterna, revelando no a una persona, sino a un antiguo faro, uno que no figuraba en ningún mapa moderno y del que nunca había oído hablar. La luz del faro estaba apagada, pero su puerta estaba entreabierta, como invitándolo a entrar. Intrigado y cauteloso, Tomás se adentró en el faro, sintiendo como el aire se volvía más frío a medida que ascendía por la estrecha escalera de caracol. En lo alto, encontró la fuente de luz, una vieja lámpara de aceite que aún ardía débilmente. Junto a la lámpara, había un diario desgastado por el tiempo, su cubierta de salitre y sus páginas llenas de relatos de un farero que había presenciado las desapariciones, década tras década. El diario contenía relatos detallados de cómo, en noches como esa, figuras emergían de la niebla, llevándose a aquellos que se atrevían a vagar en la oscuridad. El farero escribió sobre su impotencia para detenerlos, sobre cómo las figuras parecían buscar algo o alguien, y sobre su creciente temor de que algún día vendrían por él. Tomás, absorto en la lectura, no notó cómo la niebla se espesaba aún más fuera del faro, ni cómo las sombras comenzaban a moverse con propósito hacia su luz. Fue solo cuando un frío viento apagó la lámpara, sumiéndolo en la oscuridad, que sintió el verdadero peso de su situación. Estaba solo,
en un faro olvidado, con la única guía del diario del farero y la certeza de que las historias que contenía eran más que simples leyendas. Con la niebla envolviéndolo todo, Tomás tuvo que tomar una decisión: intentar regresar a través de la niebla o esperar hasta el amanecer, esperando que la luz disipara las sombras y revelara una salida. Sin embargo, la niebla parecía tener otros planes, y las figuras en su periferia comenzaban a cerrar el círculo. Con la oscuridad envolviéndolo y la niebla espesándose, Tomás se vio obligado a tomar una decisión rápida. Sabía que permanecer en el faro hasta el amanecer podría ser su única esperanza de supervivencia, pero también entendía que la misteriosa niebla y las figuras que se movían en ella representaban una amenaza que no podía ignorar. Decidido a enfrentar lo que sea que la noche le tenía preparado, buscó en el faro algo que pudiera usar como arma o herramienta de protección. Encontró una vieja lámpara de aceite adicional y un grueso trozo de cuerda. Con estos en mano, Tomás se preparó para defenderse, haciendo un rudimentario molotov con la lámpara en caso de que necesitara crear una distracción o una barrera de fuego. Esperó, escuchando atentamente los sonidos que venían de fuera, cada crujido y susurro de la niebla aumentando su ansiedad. Pasaron horas, o al menos así lo sintió, antes de que algo cambiara. La niebla comenzó a girar y moverse de manera antinatural, concentrándose alrededor del faro como si fuera convocada por una fuerza invisible. Entonces, las figuras se hicieron visibles. No eran simplemente sombras, sino siluetas humanas, distorsionadas por el velo de la niebla, acercándose lentamente. Tomás se armó de valor, recordando las palabras del diario del farero sobre la necesidad de enfrentar los miedos para sobrevivir. Abrió la puerta del faro y, con la lámpara en una mano y la cuerda en la otra, se enfrentó a las figuras. Para su sorpresa, al iluminarlas directamente, las figuras parecían disiparse, como si la luz fuera un anatema para ellas. Animado por este descubrimiento, Tomás comenzó a moverse hacia adelante, usando la luz para abrirse camino a través de la niebla y las sombras. Cada paso era una lucha, no solo contra las figuras que intentaban rodearlo, sino también contra el miedo que amenazaba con paralizarlo. Eventualmente, alcanzó el límite del bosque, donde la niebla comenzaba a adelgazarse, permitiéndole ver el camino de regreso a la ciudad. Con las primeras luces del amanecer rompiendo a través de la oscuridad, las figuras y la niebla retrocedieron, como si la luz del día las obligara a esconderse una vez más. Tomás, exhausto pero vivo, se detuvo a mirar hacia atrás hacia el faro, ahora tranquilo en la luz de la mañana. La experiencia de esa noche cambiaría su vida para siempre, dándole no solo una historia increíble para contar, sino también una nueva apreciación por los misterios que existen en los bordes de nuestra comprensión del mundo. Al regresar a la ciudad, Tomás escribió su experiencia, documentando cada detalle con la esperanza de que sirviera tanto como advertencia como fascinación por lo desconocido. Su relato se convirtió en una sensación, capturando la imaginación de todos aquellos que lo leyeron, y dejando una pregunta en el aire: ¿qué secretos se esconden en la niebla? Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.